Noches. Gracias. Un cordial saludo. Bueno, me alegra mucho pues saber que ustedes en medio de todas las preocupaciones y todos los ajetreos que tienen, sacan tiempo para formarse. Eso habla muy bien de ustedes porque una, un libro muy bonito, en un libro muy bonito de un pensador español que yo aprecio mucho, que es el profesor Joan Carles Melis, dice que el problema de la ética, ¿no? Es a quién le dedicamos tiempo o a qué le dedicamos tiempo. Y ustedes le dedican tiempo a su formación, mejor a Dios, para ahondar la fe, para compartir en comunidad, en estas cosas inacabables, siempre eh, necesitadas de mayor profundización, como son las cosas de nuestro Dios, ¿no? Recuerden lo que decía San Agustín: si comprendes, no es Dios. En otras palabras, San Agustín dijo: el día que tú crees que ya comprendiste a Dios, estás equivocado, porque eso que has comprendido no es Dios, porque Dios será siempre mayor de lo que tú hayas podido comprender, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos estar permanentemente formándonos, ahondándonos, o como dice San Pablo, tratando de, con la gracia principalmente de Dios, crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo, ¿no? Ese es nuestro destino en esta tierra: caminar, caminar, creciendo, eh, y mientras nuestro cuerpo se va desmoronando con los años, nuestro espíritu va creciendo en el conocimiento, ¿no? Y San Pablo suspiraba: ¿cómo anhelo que ustedes conozcan la anchura, la largura, la profundidad, la hondura del amor de Dios? En ese espíritu estamos aquí. Entonces vamos a comenzar inspirándonos en una oración, dos oraciones que voy a leer, y después yo se las mando a Luis Fernando o a Diana para que se las compartan a todos. El material que yo les voy a ir compartiendo, yo se los mando a Diana y ellos se los mandan a los correos, porque supongo que ellos tienen los correos de todos ustedes. Pero voy a comenzar con una oración, un par de oraciones que hacía eh, digamos, el modelo de todos los estudiosos, los pensadores de la iglesia, que es Santo Tomás, ¿no? Entonces, Santo Tomás, cada vez que quería estudiar, se ponía a hacer esta oración que yo he traducido del latín de esta manera, porque conozco otras versiones y no me gustan, ¿no? Entonces yo mismo, yo estaba acostumbrado a hacerlo en latín, entonces la traduje yo misma en mi versión, ¿vale? Entonces miren qué bonita esta oración con la que vamos a comenzar, y yo les pido entonces que ustedes en este momento se pongan en una actitud de pedir, ¿no? Hoy el Evangelio nos dice: busquen y encontrarán, pidan y se les abrirá. Pongámonos en esa actitud de pedirle al Señor su gracia, con estas palabras de Santo Tomás que dicen así: Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría has elegido 3 jerarquías de ángeles y las has establecido en un orden admirable por encima de los cielos, que has dispuesto con tanta belleza las partes del universo. A ti, a quien llaman la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supereminente, dígnate derramar sobre las tinieblas de mi inteligencia un rayo de luz. Aparta de mí la doble oscuridad en que nací, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, modela mi palabra y derrama sobre mis labios la gracia de tu bendición. Dame la penetración de la inteligencia, la facultad de acordarme, el método y la facilidad del estudio, la profundidad en la interpretación y una gracia abundante de expresión. Fortifica el comienzo de mi estudio, dirige su curso y perfecciona su final.
tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, en las mismas palabras, con las palabras también de Santo Tomás, invoquemos a quien Santo Tomás llamaba Nuestra Señora de los Estudios, la Madre de Jesús, la Virgen María. Oh María, Madre de hermosa dilección y de respeto, Madre de sabiduría y de santa esperanza, por la benefactora intercesión de quien tantos hombres de inteligencia mediocre han hecho admirables progresos en la ciencia y la piedad, yo te elijo guardiana y patrona de mis estudios. Por tu corazón maternalmente misericordioso, y sobre todo por aquel que sabiduría eterna se hizo por ti sabiduría encarnada, ilustrándote por encima de todos los santos. Te suplico humildemente de obtenerme la gracia del Espíritu Santo, de modo que pueda de ahora en adelante comprender claramente, retener en mi memoria, traducir en mis palabras y en el ejemplo de mi vida todo lo que debe servir a tu honor y al de tu Hijo, y de obtenerme a mí y a los otros la felicidad del Evangelio. Amén. Bueno, muy bien. Entonces voy por pronto a dejar de compartir y veo que siguen entrando personas, ¿verdad, Luis Fernando? Sí, algunas, sí, señor. Ok. Pero ya Bueno, es menor el flujo. bueno, muy bien. Ahí vamos. Tú los vas admitiendo, ¿verdad? Sí, estoy tratando de que no haya que pasar por la sala, pero no me ha dado No forma has dado, bueno, de eso no transmitirla. importa. No, nada. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a proponer para esta noche? Y ya Luis Fernando nos ha permitido hacer una pequeña introducción. Yo quisiera simplemente decirlo con mis palabras, ¿no? Eh, yo creo que nosotros los cristianos, en la iglesia, católicos, pero yo creo que eso es un desafío para todo el que se diga en cualquier confesión discípulo de Cristo, ¿no? Tenemos un desafío y es volver a Jesús, volver a Jesús. El Vaticano II dijo volver a las fuentes y la fuente es Jesús. Entonces, ¿cómo se llega a Jesús? Y el acceso a Jesús, una meditación profunda sobre Jesús y un conocimiento profundo sobre Jesús, nos dice la Dei Verbum, que se tiene que nutrir y que tiene que convertirse en alma de esa búsqueda, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene que ser el alma de la teología, de la pastoral, el alma de nuestra evangelización. Si evangelizar es anunciar el Evangelio, pero si el Evangelio no resuena de verdad en nuestras pastorales, que sea la pastoral familiar, la pastoral con gente que está en prisión, la pastoral de los pobres, la pastoral de la familia, la pastoral familiar, cualquiera que sea el ámbito en donde nosotros estemos trabajando o la catequesis, tiene que estar preñada, digamos, cargada, centralizada en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, ahí vamos primero. Tenemos un desafío, volver a Jesús. Uno, a Jesús se vuelve de manera privilegiada a través de un compartir comunitario de su palabra, ¿no? Que se celebra también en los sacramentos. Entonces, él viene el tercer problema. Nosotros hemos convertido de verdad como cristianos la palabra de Dios en nuestro libro de cabecera. Estamos acostumbrados y le hemos cogido el gusto a la palabra de Dios y es difícil de responder, ojalá que sí, pero hay una dificultad enorme, ¿no? Que es, bueno, ¿y cómo leemos la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no podemos dar por sentado que la palabra de Dios, por un lado, es un libro ya muy antiguo, ¿verdad? Tiene 2000 años, y el Antiguo Testamento más, y entonces hay una cantidad de cosas sencillas que
uno no conoce la geografía de la época, uno no conoce una cantidad de cosas, el contexto cultural, su vocabulario y una cantidad de cosas son ajenas a lo que nosotros estamos viviendo hoy, y ese es como un primer escollo que habría que superar, ¿no? Pero habría otros escollos, ¿no? Que tendremos, otras dificultades que tendríamos que superar, ¿no? Muchas, muchas. Yo voy a poner como, por ejemplo, esta, ¿no? Eh, en reacción a lo que sucedió con la Reforma Protestante, ¿no? Que le dio tanta importancia a la palabra, ¿no? Recuerden esos principios del luteranismo, ¿no? La fe sola es fe en un Dios que me justifica, decía Lutero, ¿verdad? La palabra sola, la sola palabra, yo no tengo necesidad de recurrir a ninguna autoridad, a ningún magisterio, yo la puedo interpretar. Y ellos le dieron mucha importancia a la palabra. Y entonces vino la reacción por parte de la iglesia con San Carlos Borromeo y toda la contrarreforma, que hizo un fuerte acento en lo sacramental para que nosotros nos distinguiéramos de los protestantes, ¿no? Y eso tuvo sus cosas bellísimas, ¿verdad? Toda la devoción al Santísimo Sacramento, que ya había comenzado en la Edad Media, ¿verdad? Pero toda esa devoción a la presencia de Cristo en el Santísimo, todo cogió una fuerza porque eso era lo que nos distinguía a nosotros. Nosotros descubrimos como católicos a Dios en la hostia y en la Eucaristía. Para nosotros lo importante era el momento de la consagración, cuando nos arrodillábamos o nos arrodillamos algunos todavía, etcétera. Pero de la palabra de Dios, ¿qué pasó? Pues que llegó hasta decirse en la Iglesia Católica que leerla lo volvía a uno loco, ¿no? Y hay gente que está todavía convencida que eso, leer la Biblia, eso vuelve loco. Pero eso es una aberración, una aberración. Afortunadamente, todas esas desequilibrios que se dieron, el Concilio Vaticano los rectificó. Y fíjense ustedes, por ejemplo, una cosa que debemos tener muy clara ya, el Concilio Vaticano II en el documento sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, dedicado a la liturgia, dice, la Eucaristía está compuesta de dos panes, ¿no? El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, pero ambos son panes, ¿no? Ambos son panes. Y fíjense que muchos expertos en lo que ha sucedido en la evangelización, para volver otra vez al punto primero, ¿verdad? Dicen, hay una práctica sacramental que por una falta de evangelización, por una falta de conocimiento profundo de Jesús, hace que corramos el peligro, que no muchas veces es solamente un peligro, sino una realidad ya triste, que conozcamos un modo de evangelización que se ciñe fundamentalmente a lo ritual, pero que no le ha permitido a las personas conocer a Jesús y comprometerse con Él, porque se desconoce el Evangelio, porque nunca se ha tenido el trabajo de profundizar los Evangelios para saber qué fue lo que hizo Jesús, qué fue lo que dijo, por qué lo dijo así, y cómo lo podemos saber todo eso, qué fue lo que prefirió, cómo lo podemos saber, profundizando el Evangelio, profundizando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta metodología que yo he venido desarrollando con el padre Manuel José Jiménez, ¿verdad? En el, yo no sé cómo se llama eso, Luis Fernando, lo que el padre Manuel es la oficina de iniciación cristiana, pero no sé si la palabra oficina es la palabra correcta. No, no, coordinación. La coordinación, eso yo sentía que había algo que me estaba olvidando. La coordinación de iniciación cristiana, pues de la Arquidiócesis de Bogotá, venimos ya trabajando esto para la catequesis, pero nosotros estamos convencidos de que el colocar a la palabra de Dios en el centro de cualquier trabajo evangelizador no es una cuestión exclusiva de la catequesis, ¿no? De la catequesis. Eso tiene que ser un trabajo de todas las pastorales, ¿no? Eso
Tenemos que hacer conocer a Jesús y después celebrarlo, creando comunidades donde se comparta a la luz de la palabra la vida y los proyectos que la palabra suscita para que nosotros demos testimonio a través de muchas acciones que el Espíritu hace crear en los creyentes, que el Espíritu despierta y que se configuran en diferentes pastorales, pero a la luz de un encuentro con Jesús, y ese encuentro se da a través de la palabra. Entonces, ahí ya empiezo ya más en materia, ¿no? Pero hasta ahí como que quisiera dejar claro que, fíjense que se trata de volver a Jesús, creando comunidades en donde se celebre, pero en donde se celebre la fe nutrida profundamente por la palabra de Dios, a la cual se lee de manera muy atenta, en comunidad. Claro que se puede también hacer personal, pero la palabra de Dios tiene un carácter comunitario. Y esto nos obliga entonces a nosotros a ver, bueno, ¿y cómo podemos nosotros los cristianos católicos adquirir algunas herramientas que nos permitan conocer, saborear y dejar que la palabra, que es un arma de doble filo, penetre hasta nuestros tuétanos y nos convierta, nos haga cambiar de mentalidad y nos dé la gracia de configurarnos, de revestirnos de Cristo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la pregunta, y a esa pregunta es la que yo trato de responder. ¿Cómo les puedo yo ayudar para que ustedes y yo mismo sigamos creciendo en un arte de leer, particularmente los relatos bíblicos, de manera más profunda, de manera más pausada, de manera más sabrosa, ¿verdad? Y transformante, ¿verdad? Entonces, eso es hasta ahí como lo fundamental, como la introducción. Entonces, yo quisiera saber si de pronto hay alguna inquietud hasta aquí, hay alguna pregunta, hay algún comentario, pueden escribirlo por el chat o decirle porque ahí Luis Fernando nos está ayudando con la palabra, en fin, pero si hay alguna inquietud al respecto de lo que se ha planteado hasta aquí. Todo está claro, todo está bien. Bueno, ningún comentario, ninguna inquietud. Buenas noches, me parece muy importante lo que decía respecto a que las comunidades de verdad se creen, pero en la profundización de la palabra. Eso pienso que es muy fundamental en todas las comunidades, que la palabra sea como ese centro, porque como usted lo ha dicho, a través de la palabra es que podemos conocer, saborear y dejar que esa palabra nos vaya transformando. Entonces, me parece importante resaltar eso, que en todas las comunidades de nuestras iglesias, de todas partes, de verdad, la palabra sea algo esencial, profundizarla cada vez más. Muchas gracias. Ok, usted supongo que es Cecilia, ¿no? Porque ahí en su sí, señor. Jacobo es que Jacobo es mi esposo que también está acá y yo soy Cecilia. Gracias, Jacobo, y gracias, Cecilia. Muy bien. Entonces, ahora, yo les quiero también, bueno, y ahora, a no ser si hay alguien más, pero quisiera entonces dar un paso más, ya un poquito más teológico, ¿no? Sobre lo que es la teología que está dándole respaldo a esta perspectiva de trabajo evangelizador, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Justamente yo les he dicho, y Luis Fernando ha insistido en que yo soy una persona que me he venido profundizando desde hace varios años el tema de la narrativa bíblica, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Fíjense que dentro de los problemas que nosotros tenemos ya un poquito más agudos en nuestra Iglesia Católica, es que nosotros nos ha faltado agudeza para entender algo que dice el Papa Benedicto XVI
en la encíclica Deus Caritas Est, ¿no? ¿Qué dice el Papa ahí al comienzo? Que uno no comienza a ser cristiano porque comprenda un código de leyes y los acepte. Que uno no comienza a ser cristiano porque uno acepte unas afirmaciones doctrinales. Uno comienza a ser cristiano desde el momento en que empieza a encontrarse con Jesucristo. Y cuando descubre su amor hacia uno. El cristianismo no es primero una doctrina, no es primero una moral. El cristianismo es primero encuentro con Jesús. A una evangelización que es más conceptual, que es más doctrinal. Habría muchas razones para responder a esa pregunta compleja, ¿no? Pero lo cierto es que fíjense que desde el punto de vista, como por ejemplo, de la catequesis, ¿no? Se creyó que uno podía estar preparado para un sacramento si uno se sabía una cantidad de cosas de memoria. Nosotros no podemos juzgar eso tan rápido y tan la carrera porque hay que matizar, ¿no? Nosotros vivíamos hace unos años, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que son quizás muy jóvenes y no les tocó y entonces ya. Pero digamos que hace unos años la sociedad estaba más cristianizada, ¿no? Había un ambiente más cristiano, más religioso, ¿no? Entonces, de pronto, una evangelización que se ceñía fundamentalmente no a que uno profundizara los evangelios, sino a que se aprendiera un catecismo, que había convertido al evangelio como una serie de preguntas y respuestas todas abstractas. ¿Quién es Dios? Es Padre Uno, Espíritu Santo. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. ¿Cuántos son los sacramentos? 7 sacramentos. Entonces uno respondía y ya uno sabía eso y ya. ¿Y cómo es el credo? Creo en Dios Padre. Y gloria, gloria a Dios. Y uno respondía y entonces memorizaba y ya el sacerdote se está preparado a este niño. Claro, ¿qué pasaba? Que ese niño encontraba en la casa una mamá que por las condiciones de vida que teníamos antes, tenía tiempo para llevarlo a la iglesia, lo acompañaba, ella le pedía que lo acompañara a una adoración al Santísimo los jueves, y el niño pues acompañaba a su mamá, y entonces allí quizás se suplían esas carencias, digamos, simbólicas, experienciales, que una catequesis memorística no le daba al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque había un ambiente religioso en las familias, en la sociedad, que quizás soportaba y suplía o llenaba los vacíos que una catequesis memorística, por ejemplo, tenía, ¿no? Pero eso se acabó. Digamos que cada día más vivimos en una sociedad que los especialistas del análisis de la sociedad y también los documentos de la iglesia llaman una sociedad secular, ¿no? Secularizada. ¿En qué sentido? Una sociedad que ya no se rige por los principios del evangelio ni la religión, ¿verdad? Y es una sociedad en la que la iglesia ha perdido relevancia y en la que el mundo no se rige ya por los criterios del evangelio, ¿no? El mundo se rige por los criterios económicos, por otros criterios, pero no se rige por... Y entonces los cristianos estamos obligados a dar razón de otra manera de nuestra fe en el mundo de hoy. Ya no podemos acudir simplemente a la autoridad porque lo dice el Papa, sino te toca dar argumentos en un areópago, como decía el Papa Benedicto XVI, en los nuevos areópagos donde no hay religiosos, no hay personas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar testimonio del Evangelio? Y eso no puede producirse sino gracias a personas que han recibido, como lo decía ahora Cecilia, una formación, una experiencia profunda de lo que significa ser cristiano en comunidades donde se vive la palabra y donde se celebran los sacramentos. Entonces,
estamos pasando de un mundo, hemos pasado de un mundo que se llamaba el régimen de cristiandad a un mundo secular, en donde tenemos que revisar nuestra manera de hacernos cristianos y de iniciar a los cristianos o de seguir formando a los cristianos, a los discípulos de Jesús, ¿no? Bueno, pero hay otra razón también muy fuerte, ¿no? Que está pegada ahí, miren. Este proceso de revolución, de secularización, de cambio, inició por allá en el siglo XVII, XVIII, sobre todo, ¿no? Fueron épocas en Europa de racionalismo, de Revolución Francesa, de declaración de los derechos humanos, de emancipación del proletariado, de emancipación del ciudadano, de emancipación de la ciencia, que se emancipar en el latín y en el derecho romano significaba el acto por el cual un niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto y ya no dependía más de su papá, ¿no? O significaba el acto por el cual un esclavo ganaba su libertad. Entonces, la emancipación de la modernidad en el siglo XVIII hizo que, y esa mentalidad científica, racional que se creó con el nacimiento de la ciencia, con Galileo y con Copérnico y con Kepler y todos estos señores que ustedes recuerdan en la historia, ¿verdad?, del bachillerato y de la ciencia, ¿verdad? Eso hizo que lo que era propiamente religioso, lo que era artístico, lo que era filosófico, lo que era metafísico, todo ese tipo de cosas que tenían que ver con las humanidades, por decirlo de alguna manera, eso le pareció a la gente de esa época como que eso eran puro flatus vocis, ¿no? Palabras vacías, eso eran cosas, conocimientos huecos. Lo único que primaba era el conocimiento de la ciencia. Y como la ciencia avanzó tanto, ¿no? Como la ciencia con esa racionalidad del experimento y de las matemáticas avanzó, y entonces surgió que Pasteur descubrió una cantidad de bacterias, y ahí viene la palabra leche pasteurizada, y bueno, y en 1817 inventaron la primera locomotora, que arrancó a 17 kilómetros por hora en Inglaterra. Bueno, empezaron Mendel descubrió las leyes de la genética y cosas, todo, y apareció la revolución industrial, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia trató de dialogar con esa mentalidad racionalista, ¿verdad? Y el Concilio Vaticano I, por ejemplo, dice, y es una verdad que sigue siendo válida, que a Dios se le puede descubrir por la razón. ¿Por qué? Porque el ambiente tan racionalista, la iglesia quiso decir, pero es que ser cristiano no es ser bruto, no es dejar de pensar, la fe puede ser también pensada, etc. Pero eso también se desequilibró. Entonces, el concepto de revelación, ¿qué hablamos de revelación? ¿Qué entendemos por revelación? Es la afirmación, esa es una palabra que utilizamos en nuestra teología católica y en el cristianismo, ¿no? Y en el judaísmo también. Es una palabra para decir, miren, Dios, para nosotros los judíos, los católicos, los cristianos y para el islamismo, no es un Dios mudo, como muchos dioses dirían. Dios habla, Dios se comunica, Dios se da a conocer, por eso Dios se revela. Pero por causa del racionalismo del siglo XVIII y XIX, ¿verdad? Entonces, la revelación se entendió más como un conjunto de ideas, de doctrinas que se pueden comprender con la razón, ¿verdad? Y entonces, al esfuerzo por clarificar lo que nos diferenciaba de los protestantes y que hizo aparecer los catecismos, se unió esta corriente racionalista en la teología católica que afianzó una manera demasiado conceptual, demasiado cerebral de entender la vida cristiana. O sea, ser cristiano era tener ideas sobre Jesús, pero no era encontrarse con Jesús. Y se desarrollaron unas pedagogías que lo que hacen es propiciar más reflexiones, propiciar más conocimiento, aceptación de doctrinas, etcétera, y no el encuentro con Jesús.
¿verdad? Y yo con esto no estoy diciendo, y no me vayan a malinterpretar, que la doctrina no sea importante, ni que tengamos que abandonar nuestra capacidad de pensar por ser creyentes, ¿no? Eso no, lejos de eso está lejos de que yo lo quiera decir, ¿no? Pero sí notamos, como lo diagnosticó la Arquidiócesis de Bogotá, pues que mucha gente se decía cristiana, pero como dice textualmente un análisis pastoral que hizo la Arquidiócesis de Bogotá, había una débil adhesión a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente no sabía quién era Jesús, ¿verdad? No sabía. Como la imagen esa tan tremenda que decía Gandhi de los cristianos, ¿no? Que los cristianos se parecen a las piedras de los ríos, ¿no? Él hizo sacar una piedra de los ríos y por afuera estaba mojada, pero pidió que la partieran y por dentro estaba seca, ¿no? No eran cristianos que tuvieran a Jesús en el fondo del corazón, porque nunca se habían encontrado con él, no lo conocían. Y ustedes le preguntaban, oye, ¿y tú has alguna vez meditado la parábola de los viñadores homicidas? ¿Qué? ¿Cuál? ¿De dónde? Parábola de los viñadores homicidas. No. ¿Tú te sabes cuántas parábolas? Y no había la costumbre de acceder a Jesús por los evangelios, ¿verdad? Entonces, el riesgo, como les decía, que corremos con una sacramentalización sin evangelización es que nos pase lo que dice Jesús en los evangelios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Fíjense que en el evangelio de Maús, de los discípulos de Maús, hay eso que es hermoso en la Eucaristía. Hay un primer momento de empalabramiento. Jesús les va explicando las escrituras. Y el texto de Lucas dice, y nos explicó todas las escrituras, comenzando por los profetas y los salmos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les explicó? Desafortunadamente el narrador nunca nos hizo saber qué fue lo que les explicó, ¿no? Pero hay algo importantísimo, ¿no? Que esa profundización en el camino, ¿no? Arrancó con una pregunta que no tenía nada que ver necesariamente con cosas religiosas, ¿no? Jesús se acercó, ¿verdad? Ya ahí hay una cosa que tendríamos que meditar muchísimo. Jesús se acercó, y yo siempre pienso en ese texto y digo, pero Jesús sí es una maravilla, porque él les hubiera podido decir, aquí estoy yo, el resucitado, muchacho, tranquilo, no, yo soy el resucitado. No, él no comienza así. Él les pregunta, ¿qué les preocupa a ellos? Es la riqueza con la que el Señor cada día, ¿verdad? Les pregunta qué hay en sus corazones que les angustia. Cuéntenme sus cuitas, ¿no? Cuéntenme sus cuitas. Nosotros llegamos siempre, te tengo que contar una buena nueva, no, pero casi no escuchamos a la gente, sus problemas. Bueno, pero viene entonces Jesús y empieza a hacer resonar la palabra de manera pertinente, porque entendió, como dice la Gaudium et Spes, las angustias y los problemas y las esperanzas que estaban en el corazón de Cleofás y del otro discípulo. Pero primero los escuchó. Y después, a la luz de lo que sabía de ellos y de lo que estaban, fue que les dio una palabra pertinente explicándoles la Sagrada Escritura. Bueno, entonces, con esto quiero decir que si yo le doy importancia a la narrativa bíblica, es justamente porque hay una teología en la iglesia que surgió en el siglo XX, ¿verdad? Pero que arranca en muchos teólogos y en la Biblia misma, ¿no? Jesús hacía teología y explicaba a Dios contando parábolas. Jesús era un cuentero. Y no se escandalicen de eso. Jesús era un contador de historias. Pero la Biblia misma es principalmente una historia. La Biblia no es un libro de doctrinas. En la trenza narrativa, en las experiencias que nos cuenta la Biblia de cómo fue que Abraham descubrió a Dios, cómo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto,
como etcétera, etcétera, como durante el periodo de los jueces, a través de Sansón, Débora, etcétera, como a través, en esas historias, en sus trenzas narrativas, se enreda una manera de entender a Dios, de entender al ser humano, de entender la relación del ser humano con Dios, de entender la oración, de entender muchas cosas que hacen de la teología una ciencia sistematizada, pero la Biblia no es una ciencia sistematizada, es un relato, una historia de salvación. Entonces, nosotros tenemos que volver a la forma bíblica, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces en esta perspectiva evangelizar? No es que la doctrina no sea importante, y ya verán ustedes que en un momento dado uno siente la necesidad de entonces aclarar muchas cosas doctrinalmente, pero uno no comienza por ahí. Uno comienza por escarbar los relatos, por escudriñar esos relatos con atención, y entiende que a la larga leer la Biblia no es aprender ideas, sino, como a mí me gusta decir, iluminado por un teólogo, entrar en el mundo de los relatos bíblicos. Así como cuando uno lee una novela, ¿no? Y entonces uno se entusiasma y le presta atención y uno se identifica con este personaje y sufre por el otro. Y cuando en las novelas de televisión, eso es muy simpático, porque tienen el arte de cortar en el momento y ya vamos a ver cómo se produce eso, ¿no? En que está la cosa más buena y entonces lo dejan uno en suspenso para que uno vuelva a aprender al día siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no, se enredó en la novela, ¿no? En la universidad los muchachos le dicen a uno, cuando están, uno los nota así como medio distraídos en clase, y cuando ya le tienen confianza a uno, profesor, es que esa cháchara suya no me trama, ¿verdad? Es decir, uno no ha sido capaz de hacer que entren en la trama que uno está queriendo compartirle, ¿no? Y entonces le dicen, me resbala, profe, es que eso me parece como tan aburrido lo que usted está diciendo, ¿verdad? Porque fíjense, dejarse intrigar no es dejarse meter chismes, no. En el sentido narrativo es dejarse tocar por la historia para que yo me sienta personaje de la historia y de alguna manera pueda decir, ese personaje soy yo, Abraham soy yo soy Zaqueo, ¿verdad? Yo soy como Abraham. ¿Y por qué no? Yo soy como Jesús, ¿no? Porque si tenemos que configurarnos con Cristo y tomar la forma de Cristo, la historia de Jesús puede ser también mi historia. Yo puedo sentirme como le decían de San Francisco en la Edad Media, ¿no? Que se compaginó tanto con la historia de Jesús que lo llamaban Alter Christus, ¿no? Otro Cristo a San Francisco, ¿no? Hasta el punto de que le nacieron también en una experiencia mística las llagas, ¿no? En el monte Albernia. Pero todos veían en Jesús, en San Francisco, a otra figura, a otro Cristo viviente, ¿no? Bueno, si no, si ustedes prefieren, digamos, que cada uno de nosotros se convierta en un evangelio viviente, ¿no? O como lo dice San Pablo, en piedras vivas, ¿no? Entonces, otra cosa distinta a saber ideas. ¿Y cómo se hace eso, profesor? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos que empezar a cambiar muchas cosas. Y yo voy a comenzar ya por la primera herramienta que quiero compartir con ustedes. Voy a presentarles entonces las herramientas en general que vamos a estudiar. Yo no se las voy a poder explicar todas en cuatro sesiones, sería imposible. Voy a presentarles algunas nada más que son quizás como fundamentales y bueno, en otra ocasión, si queremos seguir profundizando, ya hablaremos con la coordinación de evangelización en la que está Luis Fernando. Ya miraremos que Dios proveerá, ¿no? Pero por ahora aprovechemos bien este tiempo. Entonces, ahí hay una cosa muy importante. Dice, Dios mismo se ha hecho historia.
Dios hace parte de unos relatos. Y de unos relatos en que realmente algunos de ellos no parecen nada sagrados, ¿no? Porque son unos relatos medio raros. Piensen ustedes, si uno se pone a leer el relato de los dos jueces, ¿no?, que quisieron abusar de la casta Susana, ¿no? Entonces, los dos viejitos verdes que ven a esa muchacha bonita y como ellos en Israel hacían lo que les daba la gana porque eran jueces, ¿no? Y Susana le dijo, no, conmigo no, entonces la mandan a la muerte, ¿no? Yo me acuerdo que yo le leí por primera vez ese relato a mi hija y antes de que terminara el relato, mi hija me preguntó, papá, perdóname, ella tenía como 7 años, pero mi hija es muy inteligente. Y me dijo, papá, ¿y eso tú me estás leyendo realmente la Biblia? Y le, ¿por qué? Sí, sí, porque es que eso parece un relato pornográfico. Eso es palabra de Dios. Para que vean ustedes el asunto que hay ahí en esa experiencia, en esa reacción de mi hija, ¿no? La densidad teológica que eso tiene, que eso implica. ¿Por qué? Porque es que viéndolo bien, ¿verdad?, Dios está mezclado también en historias que parecen poco sagradas y poco religiosas. Y eso significa que entonces nosotros tenemos que empezar a superar ideas equivocadas de que hay una historia sagrada y una historia profana, como nos enseñaban antes, que la historia es sagrada. No, no, no hay ninguna historia sagrada. La historia es sagrada. Y si ustedes quieren, la historia también es a la vez profana. Pero no podemos inventar dos historias. Una historia en la que sí está Dios y en la que otra que no interviene Dios. ¿Y con qué derecho le decimos a Dios, Señor, tú en esa historia no tienes derecho a intervenir? Eso, ¿quién se atreve a decirle eso a Dios? No. La Biblia no hace eso. La Biblia mete a Dios en todos los líos de la vida. Y por eso la Biblia no es un libro de doctrinas, sino un libro de experiencias que nos van mostrando cómo muchos hombres y mujeres, igualito que nosotros, débiles, pecadores, frágiles, tuvieron la dicha de encontrarse con Dios y dejar que Dios los encontrara. Y fuera poco a poco transformándolos y transformándolas en medio de sus flaquezas, de sus ambigüedades, de sus dificultades. Personas y comunidades, personas y un pueblo, ¿no? ¿A usted no le llama la atención que solamente el pueblo de Israel haya descubierto que había un solo Dios y que los demás no eran verdaderos dioses? ¿Eso cómo se llama en teología? Eso se llama el monoteísmo, ¿no? Pero Israel no fue monoteísta sino hasta el exilio. Antes fue monolátrico, o sea, le rendía culto, latría al Dios Yahvé, pero creía que los otros dioses eran diosesitos chiquiticos, secundarios. Y el pueblo de Israel anduvo con ese error doctrinal casi 600, 700, 800 años. Pero en esos 800 años fue la historia del Éxodo, en esos 800 años fue la historia de la tierra prometida. Y Dios no tuvo problema de andar con ellos a pesar de que estuvieran tan equivocados con respecto a él. Y Dios anduvo con ellos. Y llegó el momento en que seguramente Dios, el Padre, le pensó para sus adentros, como dijo Jesús, es que lo que te estoy diciendo ahora no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Yo te tengo paciencia hasta que entiendas. El problema no es que me entiendas. El problema es que ya te empieces a comprometer conmigo en medio de tus ambigüedades. Porque tú, entre otras cosas, nunca me vas a tener claro mientras estés en este mundo. ¿Cómo? Profesor Siciliano, ¿pero cómo se atreve usted a decir eso? No, yo no lo digo. Es San Pablo que dice que nuestro conocimiento de Dios es parcial. Porque conocemos como en un espejo. De manera parcial. Y le digo otra vez lo que decía San Agustín. Si comprendes, no es Dios. Y el Cuarto Concilio de Letrán dice, todo lo que la Iglesia diga de Dios es como un balbuceo. Son comparaciones aproximadas. Pero el misterio de Dios
que siempre es un Deus Mayor, nos escapará y solo lo sabremos cuando lo conozcamos cara a cara. Mientras tanto, andemos en búsqueda. No creamos que ya lo conocemos. Porque el día que lo conozcamos, ese no es Dios. Eso nos enseña el doctor eminentísimo de la iglesia, que es San Agustín, ¿no? Pero esto nos cuesta trabajo a nosotros los cristianos, porque es más fácil tener seguridad que aceptar la necesidad de estar buscando, como lo dice el Evangelio de hoy. Supongo que muchos de ustedes fueron a misa, y si no fueron a misa, tienen la costumbre de meditar el Evangelio de cada día. Y el Evangelio de cada día, el del día de hoy es ese. Busquen y hallarán. Pero Jesús nos pone en actitud de búsqueda. Y entonces vuelvo y repito, me alegro que estén aquí por eso, ¿vale? Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta, porque es como la segunda parte. La primera les mostré algunos desafíos, una necesidad de acceder más a Jesús, de conformar comunidades en torno a una evangelización. Pero ahora ya en la segunda empecé a darles unos elementos teológicos de este cambio de comprensión de la evangelización, que no consiste, pero que no por eso desprecia, pero no consiste en aprender doctrinas, sino en participar, gracias a una forma de leer la palabra, en la historia de la salvación. ¿Habría alguna pregunta sobre esto? Yo veo que acá Karina está ahí acompañada con su hija. La parte inicial que hablaba de su ingreso, de su participación en el centro de anuncio, en la coordinación de anuncio de la iniciación cristiana, hablaba usted de la catequesis, y hay dos comentarios ahí. Sí, y eso es cierto. Una cosa es que se ha pasado de la cristiandad, que usted decía, a un secularismo, y ese es un movimiento social general de la humanidad, digámoslo así, o en nuestro entorno puramente colombiano se ha dado. Pero lo que está haciendo el centro de iniciación cristiana y todo lo que está haciendo la arquidiócesis es dando unos pasos para ir llegando poco a poco nuevos modelos de catequesis. No están en todas las parroquias todavía, ¿sí? Y hay un comentario de una señora que dice, hoy la catequesis debe enamorar a los catequizados de Jesús. Eso es evidente. Esa es una bonita palabra. Profesor. Sí, no es tanto, sí, claro, enamorar de Jesús, ¿no? Enamorar de Jesús a través de la palabra. Sí, gracias por estos comentarios. Y fíjense que no es solamente la catequesis. El Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II, primero, pero lo terminó haciendo el Papa Benedicto XVI, no solamente crearon una cuestión, no hablaron solamente de nuevos métodos para la catequesis, sino la iglesia viene hablando ya hace por lo menos 20, 30 años de una necesidad de una nueva evangelización. ¿Y por qué es nueva? Porque tiene que ser nueva, porque seguramente la vieja ya no funciona bien. Entonces eso tiene que ser, nosotros tenemos que estar abiertos a la novedad, porque no es un capricho de nosotros, es el Señor mismo que lo dice, miren que hago cosas nuevas. Pero somos muy rutinarios y como lo nuevo nos asusta porque no lo conocemos bien, entonces por una reacción psicológica, lo nuevo que nos saca, como dicen los psicólogos, de nuestra zona de confort nos asusta, ¿no? Y en el peor de los casos reaccionamos atacándolo y juzgándolo y diciéndolo y condenándolo, porque lo nuevo nos asusta, ¿no? Porque nos sacude y nos interpela, ¿no? Bueno, muy bien, ¿alguna otra cosa entonces para comenzar? Ya propiamente en materia, yo poquito a poco iré dando. Sí. ¿Vale? No hay nada más, profesor, y si gusta. Bueno, muy bien. Unos 20 minutos. Entonces, bueno, miren, entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Miren, de que nosotros nos acostumbremos a no leer tan rápido la Biblia, y para no hacerlo, y para no dejar que las rutinas y lo que ya sabemos sobre la palabra de Dios nos obstaculice para tener una mirada nueva sobre la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que yo estoy haciendo aquí con mis gafas, ¿no? Tenemos que ponernos unas nuevas gafas. Y esas gafas son herramientas de lectura. Las herramientas de lectura. Entonces, esas herramientas de lectura, yo las he sacado, no me las he inventado, eso lo sabe la humanidad desde hace mucho tiempo.
y después Aristóteles lo empezó a sistematizar y San Agustín sabía muchísimo de eso. Y últimamente eso fue recogido en los estudios bíblicos por una corriente muy importante que tuvo su origen en Estados Unidos, pero que después se extendió a todo el mundo, y que es una corriente que aplicó los conocimientos de la literatura a la Biblia, ¿verdad? Y entonces pensó que la Biblia podría ser tratada como una novela, como un relato. Y entonces los autores... Lucía tiene su micrófono abierto y se oye lo que está diciendo. Gracias, gracias, Lucía. Entonces, esta corriente, ¿verdad?, que se conoce como la narratología bíblica, nació pues porque un profesor por allá en una universidad enseñaba a sus estudiantes a estudiar los relatos de la Biblia, del Evangelio de Marcos, ¿no? Y el profesor, que era un profesor de literatura, pues le digo, bueno, yo preparo eso, a ver cómo es que resulta eso, porque yo nunca he hecho eso, porque este profesor nunca había pensado que se podía tratar la Biblia como una literatura, como una obra literaria, pero se dio a la tarea, se encontró apasionante el desafío que le hizo el otro profesor, y eso fue una maravilla. Además, cuando él entró a trabajar con los estudiantes de Biblia de la Facultad de Teología, él se quedó aterrado de la manera como esos estudiantes, acostumbrados a la exégesis, a la letra menuda del texto, respondían con una facilidad a las preguntas que él le hacía y con un esmero impresionante que él no encontraba tan fácilmente en los estudiantes de literatura. Él tenía que crear esos hábitos en los estudiantes de literatura para que no pasaran tan rápido sobre las obras literarias, y él encontró que en los estudiantes de exégesis bíblica de esa Facultad de Teología, los estudiantes eran muy cuidadosos en observar y tal. Entonces, y entonces ahí resultó la narratología bíblica. Entonces, en síntesis, ¿de qué se trata eso? Muy sencillo, ¿no? De que aquellas herramientas que nosotros utilizábamos cuando estábamos en el bachillerato y que nos ponían a leer un poco de cosas aburridoras, ¿no? Y que los nivelungos, y que la araucana, y que el coronel no tiene quien lo escriba, y que la Jerusalén Libertad, y que a veces el profesor, si era muy apasionado, nos ponía a leer. ¿A quién? O nos ponían a leer Moby Dick, yo no sé, toda esa literatura, ¿no? Entonces nos pegaba el profesor, bueno, ¿y quiénes son los personajes principales? ¿Y cuál es el argumento del relato? ¿Y en dónde se realiza el relato? Esas cosas, eso es. Entonces, lo que se ha logrado con tantos años ya de estudio de esto, porque esto nació hacia los años comienzos del 60, pero se desarrolló sobre todo en los años 70 y 80, ¿no? Y ahora hay toda una tradición y ya hace parte de los métodos exegéticos, el método narrativo, ¿no? En el libro La interpretación de la Biblia en la Iglesia, ahí van a encontrar a ustedes una explicación más o menos sumaria, pero esencial porque ese es un documento emanado de la Iglesia, es un documento oficial en donde en el año 1997-93, la Iglesia recogió todos los métodos que se utilizan hoy para poder leer la Biblia, que estaban en boga en ese momento y siguen estando en ejercicio, y entre esos aparece el método narrativo. Entonces, el método narrativo, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué yo lo he utilizado y me ha parecido tan interesante? Porque no es un método complicado. Se trata de estudiar diferentes aspectos de los que está hecho un relato. Entonces, tomen nota, por favor, de las 7 entradas que vamos a estudiar, ¿no? En primer lugar, vamos a estudiar lo que se llama delimitar un relato. Entonces, yo hablo de cajones, ¿no? ¿no? Yo, basado en un exégeta experto en el análisis narrativo, él dice que nosotros somos como de alguna manera ebanistas, no carpinteros así, sino ebanistas que hacen trabajos más finos, ¿no? Los ebanistas son más delicados y más artistas que un carpintero mete clavo, pero un ebanista no, un ebanista trabaja el torno y otras cosas, ¿no?
y sabe de la madera y cosas, y hace muebles más finos, ¿no? Entonces él dice que nosotros somos como ebanistas y nuestra madera es la Biblia. Y como los ebanistas, hay algunos que sí, ellos tienen sus herramientas organizadas en cajones. Y entonces diríamos que hay 8 cajones importantes de nuestras herramientas, de la herramienta del análisis narrativo. El primer cajón se llama la delimitación. Vamos a estudiar el arte de saber dónde comienza un relato, dónde termina y otras cositas que les voy a explicar. 1, delimitación. 2, un relato está hecho principalmente de, ¿quién se atreve a decir? ¿Qué es lo que hay más principalmente en un relato? ¿Quién se atreve a ver? Adriana, si quiere, ¿qué dice usted, Adriana? ¿Cuál? Personajes. Bueno, La historia. pero bueno, claro, hay una historia, pero la historia es que Descripción. Bueno, descripción. Una enseñanza. Verbos. ¿Cómo? Verbos. Verbos, pero los verbos, esa es la respuesta, son los verbos. Pero los verbos, ¿qué son? A diferencia de los sustantivos, ¿qué indican los verbos? Acciones. Acción. En los relatos, el segundo cajón son las acciones. Y ahora sí, lo que decía, no sé quién fue ahora, que se me fue el nombre aquí, a Diana, no sé quién fue. El tercer lugar son los personajes. Los personajes. Entonces ya tenemos 1, la delimitación. 2, las acciones del relato. 3, los personajes del relato. Ahora, miren en cualquier relato más sencillo, aunque sea un cuento de hadas. Érase una vez en una isla misteriosa. Allí, ¿qué hay en un relato? ¿Qué es lo que nos indican esas 2 primeras introducciones de la palabra de un relato? Un lugar. Un lugar y érase una vez. Comienzo. Tiempo y lugar. El cuarto cajón es el estudio del marco. Marco, pónganle la palabra marco, que es el estudio de dónde sucede el relato en la historia dónde sucede, ¿no? En el huerto de Getsemaní, en la casa de Zaqueo, en las afueras de Jericó y cerca de un árbol al que se trepa Zaqueo, en la casa de María, cuando ella es visitada por el ángel, ¿verdad? En el templo de Jerusalén, cuando Jesús voltea las mesas, etc. Todos los relatos tienen un lugar. Y atravesó al otro lado del lago y entonces había una mujer sirofenicia que se le acercó, ¿verdad? Entonces, en el otro lado del lago, ¿verdad? Pero era al anochecer cuando vino Juan, ¿cómo es? Al que Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo. Nicodemo, ¿verdad? Vino de noche, ¿no? Vinieron a apresarlo de noche, dice el Evangelio de Juan, ¿no? Era como la hora 10:00, a las 3 de la tarde, ¿no? El cuando tiempo. se quedaron con él, ¿no? Al amanecer se levantó Jesús y fue. Entonces, fíjense que es el tiempo. ¿Cuándo sucede el acontecimiento? Esto es el estudio del espacio y el estudio del tiempo. Pero hay un momento en que nosotros tenemos que salirnos del relato y conocer un poquito la época en la que sucedió el relato para entender cosas que si no, no la entendemos del relato. Entonces, ese es el estudio del contexto histórico. Entonces, el cuarto cajón, que es el estudio del marco, es el estudio del espacio y del tiempo y del contexto histórico en que fue escrito el relato, ¿vale? Bueno, y ya llevamos 5, ¿no? Delimitación, acciones, personajes y marco. Ahora vamos para el quinto. ¿Cuántas veces cuenta el Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Pablo? ¿Quién se atreve a decir? 2. 2, dice Erlinda o Ernesto. ¿Quién más dice algo? 3. 3, dice Jorge. En realidad son 3, ¿no? Pero ¿cuántas veces sucedió el acontecimiento de la conversión de Pablo? ¿Cuántas veces sucedió? ¿3, 2 o cuántas? Una. ¿Y por qué el narrador la cuenta 3 veces? Eso ya no. Por lo importante.
Los énfasis que le iba a hacer a cada vez. Bueno, esto ya son teorías interpretativas suyas, ¿no? Y entonces fíjense que este quinto es el estudio del tiempo, pero no el tiempo del relato, sino el tiempo del narrador. Porque el narrador puede contar 2 veces lo que sucedió una vez, o contar una vez lo que sucedió 5 veces. Bueno, allá estudiaremos otras cosas, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el narrador lo hace así? Ustedes empezaron a dar ya hipótesis interpretativas, pero ya fruto de que, espérate, pero ¿por qué? Bueno, alguno de ustedes dijo, para dar importancia a algo. Entonces, eso exige que empecemos a comparar el primer relato de la conversión de Pablo con el segundo relato y con el tercero, para ver qué cambia en cada uno y qué fue lo que el autor quiso decir en cada uno, que sintió la necesidad de contarlo 3 veces porque en la primera no le bastó. Igual en el relato de la creación. Entonces, ustedes los que han estudiado Biblia me pueden decir, profe, lo que pasa es que eso ya lo sabemos, porque los que hemos estudiado el libro del Génesis sabemos que los historiadores y los exégetas han descubierto ya hace rato que los autores del libro del Génesis, del Pentateuco en general, recurrieron a varias fuentes, a varias tradiciones espirituales del pueblo de Israel. Y entonces hay una tradición que le llamaba a Dios Yahvé y a otra que le llamaba Elohim, pero eran tradiciones espirituales, así como hay una tradición aquí en Colombia en la manera de ser de los costeños y una tradición especial de la gente que vive en el Huila, y es diferente la tradición cultural que hay en Tamalameque a la que hay en Aquitania, donde hay pura cebolla y frío a la diablo, ¿no? Entonces, ahí hay culturas, y entonces el pueblo de Israel, que tenía tribus y cosas, conoció diferentes tradiciones espirituales, y de pronto un escritor reunió eso y juntó y amalgamó, y ahí salió el libro del Génesis. Esa es la explicación histórico-crítica, pero la explicación narrativa no acepta esa sola explicación. Le parece que hay otra cosa importante, y es que nosotros leemos los 2 relatos en la liturgia, y así, y independientemente que eso haya sido por tradiciones, eso es lo que leemos. ¿Y cuál es el impacto que tiene que haya 2 maneras de contar la creación? ¿Y por qué la primera es así? ¿Por qué la segunda es así? ¿Qué cambia? Pero no tanto desde el punto de vista de las tradiciones histórico-críticas que se han podido detectar gracias al estudio de la historia de la Biblia, sino por el hecho mismo de estar contada como está contada. ¿Ven? Porque lo que le interesa al análisis narrativo es cómo cuenta el narrador las cosas. Y a través de esa manera de contar, qué es lo que nos está a nosotros ayudando a entender por su manera de contar. Porque la Biblia tiene una manera fascinante de contar, pero no es cualquier manera. ¿Y en qué consiste ese arte narrativo bíblico? Eso es lo que vamos a profundizar. Porque conociendo ese cómo cuenta la Biblia a Dios, es que vamos a entender qué nos quiere decir sobre Dios. Entonces, el estudio del cómo es fundamental para llegar al qué. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso, a pararle bolas al qué. Al qué, queremos llegar al qué, que es Dios, el misterio que se nos anuncia en la palabra, pero parece que el cómo, el arte narrativo, se fuera secundario, y no es secundario. No es secundario. Entonces ya llevamos 5, ¿cierto? Salud, Karina, que le dio por ahí todo. Salud, y como tosió 3 veces, salud, dinero y amor, carajo. Bueno, entonces, tenemos delimitación, tenemos las acciones, tenemos los personajes, el marco, y ahora el tiempo de la narración. Después, tenemos que estudiar una cosa muy bonita que un teólogo y exégeta llama los cuchicheos del narrador. Ese es el 6º cajón, ¿no? Son intervenciones que el narrador hace. Entonces, a veces el narrador traduce, Talita cum, ¿qué quiere decir? A ti te digo, levántate. Pero eso es el narrador mete la cucharada para que nosotros, que no entendemos arameo, podamos entender eso, ¿no? Era que los judíos tenían la costumbre de lavarse las manos y otras tradiciones.
El narrador siente la necesidad de explicarnos a nosotros lectores que estamos lejos de la cultura, qué era lo que pasaba con esa lavadera de manos de los fariseos. Pero, ¿verdad? El narrador dice en Lucas, ¿no? Y los fariseos, que eran amigos del dinero, le preguntaron. El narrador mete la cucharada y dice algo para nosotros que no es una información, no es una traducción, sino que nos da un juicio, él de valor, sobre algunos gustos que no eran, que eran, digámoslo así, poco católicos de los fariseos, ¿no? Que les gustaba el dinero, ¿no? Entonces, aquí me salió una cosa aquí, cancelar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo aquí en mi computador que ve cerrar. Bueno, ya. Bueno, entonces, ese es los cuchicheos del narrador, que son fascinantes, ¿no? Estudiar el narrador. Pero hay otra cosa apasionante en la Biblia, y es el séptimo, y es el papel del lector. Porque la Biblia, como el análisis narrativo que surgió y se desarrolló en los años 60 en la literatura, en la literatura se descubrió algo que parece una tontería, ¿no? Pero que en muchos lingüistas no fue suficientemente enfatizado, ¿no? Que uno dice algo para conmover y convencer a alguien. Que hay una dimensión que llamó un lingüista rumano que vivió en París, que se llamó Roman Jakobson, que llamó la función conativa. El conatus, ¿no? Un conato, el que me importa tocarte, golpearte con mi palabra. El lenguaje no simplemente es para decir cosas, ¿no? Cuando yo digo, voy por la calle con alguien, ¡ay, qué bonito está el clima!, ¿no? Pero eso es una tontería lo que yo estoy diciendo, porque a mí no me importa que cómo está el clima, lo que quiero es entrar en conversación contigo y quiero romper el hielo. Ahí la persona no está interesada en hablar de ningún clima. Utiliza eso como estrategia para poder romper el hielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene una capacidad de tocar al otro, de afectarlo, inclusive de producir cosas, ¿no? Entonces, el narrador lo hace a través de estrategias narrativas. Y les voy a contar una que la vamos después a estudiar con detenimiento, ¿no? Una que utiliza mucho tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y es que no terminan los relatos. Los relatos quedan muchos, pero uno no se da cuenta que están muchos. Pero sí están muchos cuando uno los observa con cuidado, ¿no? Por ejemplo, el narrador en Lucas nos cuenta si el hijo que se había quedado en casa, ¿no? El hijo mayor de la historia del hijo pródigo o del padre misericordioso, prefiero yo decir, el hijo, ven, entra a la fiesta, que tu hermano que estaba perdido ha vuelto a aparecer y lo hemos recuperado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y comienza otro relato. ¿Entró o no entró a la fiesta? ¿Y por qué quedó eso mocho ahí? ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? De alguna manera, se trata de que nosotros nos pongamos en el sitio del hijo mayor y digamos, bueno, si yo estaría dispuesto a entrar a la fiesta, si me identifico con el hijo mayor. Y yo he hecho ese ejercicio y lo he contado a muchos en catequesis. Y los niños me dicen, no, profe, pero no, José María, ¿cómo voy a entrar a ser un papá que no tiene consideración? El otro de vagabundo y todo. Y entonces, eso muestra que los niños están en el corazón del problema y es que siguen creyendo que Dios nos trata según nuestros méritos. Entonces, hay fiesta para el que se porta bien, o debería haber fiesta para el que se porta bien y castigo para el que se porta mal. Y la parábola va justamente en la lógica contraria, porque quiere desbaratar de nosotros una idea de comercio con Dios, de que Dios te trata según te portes bien. Y Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Entonces, eso es una cosa fascinante, las estrategias que utilizan los relatos bíblicos para que nosotros nos involucremos.
Bueno, entonces eso ahí están las 7. Falta la 8ª estrategia y con esto voy a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Resulta que, sí, adelante. Ay, qué pena. Es que se me entrecortaba y no le alcancé a escuchar bien el 7. ¿Cómo exactamente se llama? Se llama los cuchicheos o las... No, el papel del lector. El papel del lector. El lector ante el texto, ¿no? Cómo el narrador lo hace intervenir. ¿Qué papel le atribuye el narrador al lector? El narrador bíblico en este caso. Bueno, sí, señor. Entonces, finalmente, a mí me ha parecido inspirado en San Agustín. Miren, una vez, ustedes saben que cuando ya Roma estaba tan corrompida y había habido tantos problemas y tantos emperadores vagabundos y tanta porquería que había en el imperio se desbarató, ¿verdad? Y los bárbaros lo destruyeron, ¿no? Los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los germanos, los francos, todos esos, ¿verdad? Todos esos. Y fueron tan brutales que la palabra vándalo ha llegado a nuestros vocabularios como si vándalo fuera así le llaman a los pobres muchachos universitarios cuando protestan, ¿no? La policía, diciendo que todos son unos vándalos. No puede ser que haya algunos, pero los muchachos, yo soy profesor de universidad y les doy testimonio de que la mayoría no son ningunos vándalos, ¿no? Son muchachos con mucha conciencia crítica de las injusticias que vive el país. Bueno, pero eso es otro problema. Bueno, entonces, el imperio se cayó y la gente huía de la ciudad porque los bárbaros llegaban a la ciudad y acababan con todo y hacían desórdenes y abusaban y de todo, ¿no? La gente huyó al campo. Y entonces a la ciudad y toda gente pudiente, gente cultivada y todo. Entonces, o huyeron a lugares donde no había bárbaros, allá, por ejemplo, al norte de África, Cartago, fue un poco gente. Y a un diácono, amigo de San Agustín, le llegó un poco de gente de todos los países y cultivados y menos cultivados, y él le preguntó, Agustín, ¿cómo voy yo para hacer la catequesis aquí a esta gente? Y San Agustín le dijo una cosa que deberíamos grabar en la memoria, ¿no? En un librito que se llama La Catequesis de los Principiantes. Se llama. Lo pueden conseguir en internet si lo buscan en Google, La Catequesis de los Principiantes, ¿no? Y entonces ahí lo encuentra, San Agustín. Y entonces San Agustín le dijo, hacer catequesis es contar la historia de la salvación. Y San Agustín le dice cómo había que contarla. Entonces fíjense que esto que yo les estoy enseñando no es nuevo. Yo no me inventaba donde agua tibia, ¿no? Y estoy imitando a Jesús, creo yo. Pero después San Agustín, San Ireneo. Bueno, yo aquí no les voy a explicar ahora toda la investigación que yo he hecho sobre la teología narrativa y sobre esta vertiente narrativa que ha estado siempre presente en la historia de la iglesia. Pero San Agustín me llama la atención que en ese libro le diga, pero tienes que contar la historia de la salvación hasta hoy. No te detengas con los hechos de los apóstoles. Tienes que llegar hasta el año 400. ¿Y por qué? Porque la historia de la salvación no se detuvo con los hechos de los apóstoles. Dios no dejó de actuar cuando terminaron de acabar el Nuevo Testamento. Una cosa es que se haya acabado el canon y que ya digamos que... Pero la acción de Dios sigue en nosotros. Y cada uno de nosotros es una historia de salvación que Dios está tejiendo, ¿no? Entonces, si la cosa es así, yo creo que el 8º paso sería que nosotros pudiéramos leer a la luz de los relatos bíblicos nuestras propias historias biográficas, personales. Eso significa que podamos hacer una biografía de cada uno de nosotros personalmente, en donde Dios interviene. Que empecemos a contar nuestras confesiones como San Agustín y como tantos santos que han escrito sus confesiones y sus autobiografías a partir de la experiencia con Jesús. Esa es toda una dimensión que ya la vamos a discutir y a profundizar un poco. Espero que tengamos tiempo. Pero resulta que la Biblia también tiene historias, como decía Luis Fernando, que afectan aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos. La viña de Nabot
con Jezabel y su maldad para quitarle a una familia la tierrita con la que podían subsistir, ¿no? Y que era sagrada para ellos. Sagrada porque era la única manera de vivir, de sobrevivir. Pero esa es sagrada. Y Jezabel se la quita y manda a matar a su... Bueno, pero hay muchas cosas que hay en la Biblia. La Biblia nos cuenta que cada 7 años había un perdón. Y nos cuenta cómo Zaqueo, que robaba y explotaba a la gente y estaba amangualado con el gobierno romano, se arrepiente de todo eso y dice, yo voy a repartir mis bienes y a devolver lo que yo he robado. La conversión de Zaqueo no es solamente voy a cambiar mis malos pensamientos, no, yo he cometido problemas de justicia social, he explotado a los pobres y voy a cambiar y voy a restituir y a darle a los pobres, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que toda la dimensión social de la fe cristiana, inspirada en los relatos bíblicos, se conoce con el nombre de la doctrina social de la iglesia, el pensamiento social. Pero yo creo que nosotros, más que estudiar los pensamientos sociales de la iglesia con las encíclicas, de la Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti, ¿no? Pasando por Quadragesimo Annum, ¿verdad? Centésimo Annus, todas esas encíclicas sociales, ¿verdad? Labor en exerce. Más que eso, se trataría de ver cómo nosotros, a partir de los relatos bíblicos, aprendemos a leer la historia económica, política de nuestro país, ¿verdad? En otras palabras, cómo la Biblia y sus historias nos ayudan a leer los signos de la historia de nuestro país. Y eso es una cosa que a mí me parece está absolutamente como asignatura pendiente en la evangelización. Y en tiempos actuales me parece que estamos tendiendo a reducir el evangelio y la fe a un asunto privado, a comunidades cálidas, como llama algún sociólogo, las comunidades cálidas. Ay, aquí nos sentimos riquitos, sabrosos, qué emoción aquí con el profesor Siciliani. Sí, pero ¿y qué dices tú sobre por qué no tenemos el coraje de discutir? Esta mañana le iban a hacer una entrevista a un obispo, no sé cuál era, ahora se me olvidó, y la persona el periodista, que es una persona católica muy creyente, me dijo, José María, ¿qué le puedo yo preguntar al obispo para que nos ayude ante estas elecciones? Pero yo no le pediría que nos diga por quién votar, pero que nos ayude a entender, a discernir a la luz del evangelio, a la luz de lo que quiso Jesús con el reino, qué proyectos políticos que están anunciándose ahora son más armónicos con el evangelio y cuáles no. Y esa respuesta no es fácil. Esa respuesta no es fácil. Pero necesitamos discernir a la luz del evangelio. Eso es lo que consiste ser creyente. Y entonces, ¿cómo empezamos a contar otra historia personal que nos permita reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestras flaquezas, con los problemas en nuestra historia familiar personal, a pensar en otra historia para el país, en otra economía posible, en otra política posible, etc. Pero en otra historia del cosmos diferente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la historia de la salvación también afecta a la historia del cosmos, de la naturaleza. Por eso la naturaleza también está gimiendo con dolores de parto hasta alcanzar la redención. La redención no es solamente para los humanos. Y ahora en este momento sí que lo tenemos conciencia al ver que hay un ser humano que se ha creído el reyesito de la tierra y puede depredarla y destruir animales y acabar con el planeta. ¿Y qué tenemos nosotros que decir al respecto? Bueno, el Papa Francisco nos ha dado la pauta con la Laudato Si, pero hay una cantidad de historia. La Arquidiócesis de Bogotá hace 2 años, 3 años hizo un concurso de historias ecológicas. Compromisos de muchos cristianos y católicos que en nombre del Evangelio contaron historias de vida, de cómo están comprometidos en la defensa de la tierra, de la ecología, gracias a la fe. Claro, con conocimientos científicos sobre los problemas del cambio climático y todo eso,
pero fundamentalmente inspirados por el Evangelio y el Dios de la creación. Bueno, y resulta que la quinta historia en la octava casilla o cajón, que se llama la cocina de los relatos. Así le puse yo, la cocina de los relatos. Es el octavo cajón. Entonces los voy a repetir todos. Los límites, la delimitación, las acciones, los personajes, el marco, el tiempo de la narración, los cuchicheos, el papel del lector y la cocina de los relatos. ¿Cómo los relatos bíblicos empiezan a tejer con nuestros relatos personales? Pero me falta un relato, porque les he dicho, el relato personal, 1. El relato social, político, económico, 2. El relato ecológico, 3. Y falta 1. Resulta que nosotros hacemos parte de una historia comunitaria, de una comunidad que tiene una enorme tradición, que es la iglesia. Nosotros entramos como creyentes a participar de una comunidad, porque no se puede ser cristiano solo, ¿verdad? Porque el cristianismo es una fiesta y una fiesta no se hace solo. Una fiesta se hace con invitando a otros amigos. Las fiestas no son solas. Uno no hace fiesta solo, ¿no? Y si el cristianismo es una fiesta, entonces tiene que ser comunitario. La dimensión comunitaria de la fe es fundamental. Pero resulta que esa comunidad hoy está muy desprestigiada. Y está en descrédito socialmente. Ustedes no se imaginan el descrédito en el que ha caído la iglesia, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, con todos los problemas de pedofilia y todas esas cosas. Espantoso. Yo tengo ahí amigos con que hago investigación y me dice, José María, en 10 años se desplomó el cariño a la iglesia en muchos chilenos por todos los escándalos que hay. Y ustedes saben que incluso hay un teólogo, Eloy Bueno de la Fuente, que ha sido capaz de hablar de una especie de cristianofobia que ha sido latente a lo largo de la historia, ¿no? Hemos dado papaya en la iglesia, desafortunadamente, con los antitestimonios, y eso tenemos que reconocerlo. Queda difícil creer hoy en la iglesia. Y por eso no soy yo el que lo digo. Los estudios de sociología de la religión están hablando de que la gente hoy, en el retorno de la espiritualidad, está hablando de algo que una investigadora en inglés, porque es una inglesa, llama el famoso believing without belonging, ¿no? Creer sin pertenecer. No quieren pertenecer a ninguna comunidad porque están cansados de comunidades en donde hay curas, pedófilos, laicos que quieren mandar a los otros, peleas, garroteras, divisiones. Y yo no quiero esos ambientes conservadores, retrógrados. Mucha gente tiene muchas cosas contra la iglesia y tienen unas imágenes deformadas. Bueno, ¿cómo recuperamos a la iglesia? Yo creo que se trataría, para volver a sentir amor por la comunidad eclesial, recuperar las historias hermosas de santidad de la iglesia. Entonces yo articulo como cuarto relato en la cocina de la escritura la vida de los santos. Porque me parece que ahí hay una mina para explotar que está inexplotada en el mayor sentido positivo de la palabra, y que nos podría ayudar a entender que la historia no ha sido, la comunidad eclesial no ha sido pura historia de pecados, sino también ha sido una historia de santidad apasionante. Y los santos son una maravilla. Y cuando uno conoce realmente a los santos, porque es que ahí habrá que también estudiar, ¿no? Hay unas maneras de contar la santidad que les digo que no corresponden a la manera como la Biblia cuenta la santidad. A mí me dieron, yo no voy a mencionar aquí el nombre de ese santo ni nada, pero me dieron alguna vez, por respeto y todas esas cosas, pero me dieron una vez una biografía de un santo, para que yo la leyera. Y cuando empecé a leer, ¿no? Que ese niño ya a los 4 años, pues, mejor dicho, ya levitaba 2 horas en oración,
Y mejor dicho, pues, y se lo voy a decir así como de manera jocosa y espero que no se me escandalice. No, pues y a los 17 años ya, pues ese muchacho ya orinaba agua bendita y si sudaba y transpiraba, olía a pan de San Antonio, eso no olía humano. Entonces esa santidad no me interesa, no me interesa esa santidad, prefiero la de David, que vio a la mujer de Urías, se alborotó sexualmente, mató a Urías y después la embarró y después te dijo, piedad, Señor, por mí, por tu bondad, borra mi pecado. Ese es un santo que a mí me parece que me dice más, ¿no? Porque me dice de qué, contra qué tuvo que luchar David para poder aceptar el proyecto de santidad. Y eso es la Biblia es toda entera así. Cuando estudiemos la trama de los relatos bíblicos nos vamos a profundizar ese aspecto. Porque hay trama, porque hay un problema. Pero si los santos nacieron levitando a los 3 años sin necesidad, pero espérate, yo conozco gente que lleva 20 años, 25 años tratando de hacer 15 minutos de oración y todavía la loca de la casa no la logran controlar. Y este publicadito a los 3 años ya levitaba y oraba 3 horas. No me vengan con cuento que eso no es humano, es una santidad y que no es real. Así no son los santos de la Biblia. Los santos de la Biblia tuvieron que luchar contra una batalla espiritual por sus pecados. Y San Francisco le tocó 2 años hasta que fue capaz de darle el beso a un leproso. Y San Juan Bautista de la Salle sentía asco por los profesores, repugnancia por esa gentucha. Pero él no le dio pena haberlo dicho, ¿verdad? Y el Evangelio no nos dice que los apóstoles eran tercos para entender, torpes, ¿no? Bueno, yo prefiero esa santidad que se va construyendo. No gente que por su santidad tan excelsa lo que hace es deprimirme a mí, porque uy, yo no voy a poder hacer eso, porque escasamente logro 10 minutos, pero si este peladito a los 3 años ya era capaz de pasar 4 horas levantado sobre el suelo ante el Santísimo. No, yo ¿cuándo voy a llegar allá? Si llevo 15 años tratando de hacer 10 minutos de oración y me disperso. Y yo no tengo salvación, eso me deprime a mí esa santidad. En cambio, cuando leo la Biblia, que es el texto fundador de nuestra fe, encuentro otra cosa que sí me entusiasma. No los canso más. Muchas gracias y nos vemos. Profesor Siciliani, muchísimas gracias. Profesor, Muy amable, profesor. Muchas gracias, yo lo decía. Muy interesante. Muchas gracias, profesor. Dios mediante. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas. Muchas gracias. Chao, Ceci. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis La Fernando. próxima, doctor Luis Fernando. Espérense, no se vayan y hagamos una oración. Gracias, muy amable por todo, profesor. Vamos a hacerla siempre. Yo no sé por qué se me olvidó. Vamos a hacer una oración siempre cortitica que dice así, está en las completas, ¿no? Está en las completas y dice, díganla despacio mentalmente ahí después de mí. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos. Ahora su micrófono, profesor. Su micrófono. Es que me lo habían apagado. Bueno, digo la oración otra vez porque yo no sé por qué se apagó. La última parte, pero está bien que lo repita, profesor. Bueno, sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Amén. Bueno, un abracito para todos. Dios los bendiga, los guarde. Y ojalá traigan amigos y amigas para que profundicemos la palabra de Dios y prendamos esta mecha. Muy bien. Incluso las próximas 3 sesiones, aparte de la plataforma Zoom, también pueden participar de alguna manera escuchando desde YouTube. Va a estar en directo, simultáneo también por YouTube. Así que en verdad, como dice el profesor Siciliani, participe y comparta con nosotros para que muchos se beneficien de esta oportunidad. Es que no es solamente 3 clases que vamos a tener, no es que es algo que nos va a ayudar muchísimo en nuestro caminar para poder acercarnos con mayor claridad, con mayor fruto a las Sagradas Escrituras. Van a ver ustedes que Dios mediante el 31 de marzo vamos a pedir que ojalá se prolongue este tipo de charlas. Silviane, muchas gracias. Bueno,
Un abracito, buenas noches. Dios los guarde y la Virgen los acompañe. Gracias, igualmente, profesor. A todos feliz noche. Muchísimas gracias por su compañía.